¿Qué ves un poco en ese futuro cercano sobre el posible desarrollo de la doctrina de Monroe? Pues es que a mí me parece que es importante como ver qué va a pasar internamente, ¿no? En los Estados Unidos yo siento que hay cada vez como más malestar respecto a la política de Donald Trump, a la política doméstica y a la política internacional. Entonces hay que ver cuando cambie el Congreso hacia dónde se va a mover ese Congreso, si se va a mantener con mayorías republicanas o no. A mí me parece importante ver qué va a pasar en el nivel doméstico, porque eso va a determinar un poco con qué fuerza va a actuar Donald Trump en el nivel internacional, ¿no? Pero digamos que yo estaba pensando también cómo es importante, valdría la pena pensar también por qué hubo una doctrina Monroe y por qué esa doctrina Monroe se hizo operativa y por qué una doctrina Bolívar nunca se hizo operativa, porque ese temor de Bolívar de que Estados Unidos se convirtiera en un problema para Hispanoamérica. Bueno, hola a todos, mi nombre es Felipe Ríos. Y yo soy David Well. Bienvenidos aquí a The Original Rolos, Colombia sin libreto, un espacio para pensar en voz alta. ¿Cómo va todo, viejo David? Todo muy bien, men, aquí tomándome un vinito mientras acompañamos este primer momento. ¿Y tú qué? Creo que nombraste bien, algo aquí, ahí, un carajillo o algo. Sí, pues bueno, ese carajillo que es la bebida rola por excelencia, ¿no? Sí, Cachaca. sí. Cachaca. Pero aquí lo que tengo es un tinto efectivamente endiablado. Envenenado. Con una bebida del Pacífico que se llama Curao. Súper. Es como bueno. un carajillo heterodoxo, ¿no? No es como un tanto envenenarlo con el curado, sino con otras cosas. Sí, chévere, así es, chévere. efectivamente. Oye, ¿qué? ¿Viste noticias de estos días? Estados Unidos e Israel Sí, bombardean Irán. Están haciendo cositas por allá por el Medio Oriente, ¿no? Poniendo en orden las cosas, marica, poniendo en orden las cosas. Sí, ¿no? Como debe ser. Sí. Primero la casa, luego el barrio. Sí, vamos, como la doctrina manda. Bueno, y aquí cerca, este año lo abrió Trump sacando, dice la extracción, ¿no? Como ponerle un nombre ahí como más polite, como técnico, un nombre técnico. un nombre técnico a Nicolás Exacto. Maduro. Un nombre muy correcto. Fue una extracción. Una extracción Aquí de le saqué Nicolás una Maduro. muela. 3 de enero de 2026, o sea, abrió el año como debe ser. Feliz año para todos. Bienvenidos a la doctrina de Monroe. Exacto, al regreso a una nueva era, volviendo a una vieja era. O sea, algo que efectivamente el arsenal militar que tiene Venezuela no pudo responder. No va a poderle hacer frente, ¿no? Sí, bueno, pero ya que vamos como entrando en materia un poco, Dave, todo esto hace parte también de una tradición de Estados Unidos en su política exterior, unas veces un poco más agresiva, otras veces un poco menos intervencionista, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Esto se inaugura con la doctrina Monroe. Eso aparece con un presidente de los Estados Unidos que se llamó James Monroe. El man estuvo ahí en el poder entre 1817 y 1825. Uh-huh. Y si no recuerdo mal, en 1824 él manda esta declaración muy famosa de América para los americanos. Que por ejemplo Erika Pani en su historia de los Estados Unidos, ella dice, eso en ese momento fue básicamente una fanfarronada, ¿no? Estados Unidos no estaba ni cerca en capacidad de hacer frente a ninguna intervención europea en el continente. Pero quisiera ahí como mencionar un poco de qué se trata esa doctrina Monroe. Como tú lo decías, es un mensaje que envía al Congreso de Estados Unidos James Monroe, y dice lo siguiente. Eso lo envía en 1823, a finales de 1823, y dice lo siguiente: la nación norteamericana está consagrada a la defensa de nuestro sistema, formado a costa de tanta sangre y tanto dinero, y madurado por la sabiduría de sus más sabios ciudadanos.
sistema bajo el cual hemos alcanzado una felicidad sin ejemplo. La sinceridad y relaciones amistosas que existen entre los Estados Unidos y aquellas potencias, aquí se está refiriendo a las europeas, nos obligan a declarar que consideraríamos peligroso para nuestra paz y seguridad cualquier tentativa de parte de ellas que tenga por objeto de extender su sistema a una porción de este hemisferio, sea la que fuere. Pero lo que queda claro aquí es que hay una ratificación de que lo que le importa a Estados Unidos es su paz y su seguridad. Exacto. Sí, además quisiera mencionar porque caigo en cuenta, de hecho, es increíble también cómo desde tan temprano personas como Bolívar se van dando cuenta, a pesar de que Estados Unidos no estaba ni cerca de ser lo que llegó a ser, lo que ha llegado a ser, ya ellos se daban cuenta de una intencionalidad y de unas ciertas capacidades que ese país podía llegar a tener, ¿no? Bolívar lo tenía más bien claro, ¿no? Él veía como con recelo, digamos que de reojo, las intenciones de los Estados Unidos. Y mira que hay una frase clásica de Bolívar y es: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miseria a nombre de la libertad. Es muy interesante ver eso, ¿no? Y también, pues, lo que estabas mencionando a través de este fragmento, digamos que los Estados Unidos tenían unas ambiciones que eran muy claras, ¿no? Esa expansión hacia el oeste, pues, digamos que también explican un poco esta frase de América para los americanos, porque de todas maneras la expansión hacia el oeste pues no solamente se encontraba con México, sino también se encontraba con algunos holandeses, también se encontraba con presencia rusa. Entonces digamos que es mucho una declaración de intenciones, ¿no? Por supuesto, como dice esta señora Pani, pues era una intencionalidad y era al mismo tiempo una fanfarronada, no podían hacer operativo aún ese enunciado. Es una fanfarronada durante algunas décadas, pero como lo vamos a ver más adelante, a partir de cierto momento ya es una realidad, primero en el continente y luego va a ser una realidad en todo el mundo, ¿no? Entonces esa fanfarronería de ellos, o esa tendencia a mitologizar su historia y su presente y el sentido y la singularidad del país, pues de algún modo también les ha jugado un poco a favor, ¿no? Les ha dado como un horizonte y los ha movilizado. Bueno, Pani sostiene que cuando se hace efectiva la doctrina Monroe, sí, en principio Gran Bretaña se reía un poco, los diplomáticos decían qué bueno que sea América para los americanos, pero nosotros seguimos ahí presentes porque manejamos el comercio global. Pese a eso, unos años después, casi 80 años, se hace efectiva, según Pani, en 1902, la doctrina Monroe, donde interviene o explícitamente habla de, o se opone más bien, a algunas restricciones o algunos bloqueos que Gran Bretaña, Alemania e Italia hicieron en puertos venezolanos porque no habían pagado deuda, ¿no? A sus súbditos, y ahí Estados Unidos declara abiertamente que protesta, ¿sí? Y dice: esto no está bien, esto es un territorio donde no queremos este es un territorio libre, dicen. Es libre, claro. Pero para nosotros, pero libre. Sí, porque mira que antes de eso estaba aproximándose al Caribe de una forma un poco más o con ganas de anexarse a otros territorios. Sí, de hecho ellos arman una guerra con España en 1898, que pensaría yo es el momento en que se hace operativo. Digamos que tiene unos hitos, ¿no? La doctrina Monroe, pero hay un momento en el que, digamos, Estados Unidos vence a España, se queda con Cuba, se queda con Puerto Rico y además también con Guam y con las Filipinas, y se arma algo que ya dice que es algo muy parecido a un imperio al estilo europeo, ¿no? Y ahí yo pensaría que se arma algo como que podríamos hablar de que se hace realmente operativa
la doctrina Monroe. Entonces lo que decíamos, esa mitología los va moviendo a hacer la realidad y pues obviamente pasan cosas un poquito más adelante. Sí. Oye, con Cuba siempre ha sido como una actora importante, un territorio importante, ¿no? Sí. Hay una obsesión de Estados Unidos con Cuba, ¿no? Claro, porque es que están muy cerca y primero estaba España ahí, luego, bueno, sí, pues está durante mucho tiempo como bajo el abrigo de los Estados Unidos hasta la revolución de los años de Castro. Entonces, sí, ha sido un territorio que históricamente ha sido importante para los Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver algo, está muy vinculado con la geografía, ¿no? Es un territorio muy cercano, ¿no? Es como la cuestión de México. Están ahí. La historia de Estados Unidos en el siglo XX y cómo se relaciona con América Latina es de una permanente intervención, ¿no? Y creo sí, por supuesto está también el tema de Panamá, ¿no? No sé si quieras ahondar ahí, digamos que es ahí cuando la doctrina Monroe nos toca directamente a nosotros. Sí, veníamos de la guerra de los 1000 días y no estábamos tan concentrados precisamente en tener una presencia sólida en el territorio, sino más bien el resolver algunos asuntos civiles internos entre facciones políticas y entre formas de gobierno y demás. Y si bien ya habían algunas intenciones de construir sobre Panamá un canal, que esto primero estuvo en manos de los franceses, pero ese proyecto no terminó de cuajar, no funcionó al final, por la dificultad del terreno, ¿no? Ahí murió mucha gente de enfermedades. Sí, era un terreno muy difícil y además de pronto ya los franceses no tenían tal vez la capacidad técnica que ya tenía Estados Unidos, ¿no? Pues ve la oportunidad de entrar a Panamá y apoyar los separatistas panameños. El separatismo panameño. Sí, y con la intención es fundamentalmente de hacer el canal. Claro. Sí, lo hace. Sí. 1903 se declara autónomo Panamá, empieza la construcción del canal y entra en vigor en 1914. Es una cosa como que nos ha dolido, ¿no? Sí, eso queda ahí pues queda en la historia de Colombia como un momento, sí, complejo, porque efectivamente pues estábamos saliendo de la guerra de los 1000 días. De todas maneras, pues lo que tú dices, ¿no? Digamos que Panamá era una extensión del territorio colombiano que estaba muy olvidada. Entonces, en últimas, uno casi que podría decir que los dos aprovecharon, ¿no? Estados Unidos y Panamá. Uh-huh. Digamos que Panamá no le ha ido tan mal, realmente. Yo creo que ellos viven un poquito mejor que nosotros, entonces yo creo que al pueblo panameño, en últimas, le salió jugando como a favor, a pesar de todas las dificultades que ha traído tener también ahí a los Estados Unidos encima y manejando ese canal, pero por mucho tiempo, que eso lo ampliarás tú, pero sí, digamos que yo creería que a la larga fue algo que aprovecharon ambos. Sí. Y bueno, Donald Trump lo último que ha dicho es, apenas entra 2025, lo que dice es, queremos a Panamá de nuevo porque Panamá es nuestro, o el canal de Panamá es nuestro, sí. O decir Panamá y el canal de Panamá parece que es lo mismo para él, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, son como la misma cosa. Y no, él llegó diciendo, nos están cobrando unas tarifas o digamos sí, unos sobrecostos, unos costos por utilizar ese canal que ni en sueños, creo que fue algo así, ni en sus sueños más locos. Y no sería nada descabellado pensar en frases de esa categoría de Trump. Sí, él es bastante hiperbólico, ¿no? Le gusta la hipérbole, él es así. Él es un personaje, Trump es un personaje, pero es un personaje como el gran norteamericano, el gran estadounidense, ¿no? Realmente es un showman que también utiliza muy bien los medios
y juega, es un gran apostador. Él viene del mundo de los casinos también. O sea que es un hombre muy hábil, viene de los negocios. Negocios, da la impresión de que sabe negociar, ¿no? Él como que ha aprendido algo en su vida como empresario, ¿no? Da la sensación de una forma de negociar muy particular, ¿no? Tiene un gran carisma, ¿no? ¿Te parece que es un hombre Sí, y además como ha estado tan cerca de los medios, en el sentido de salir en cámara, ha estado en realities y todo este tipo de cosas, entonces yo creo que él disfruta mucho la cámara y él disfruta mucho hacer comentarios estrafalarios, excéntricos por momentos. En todo el siglo XX, Estados Unidos estuvo metido en Latinoamérica de diferentes formas. Aquí yo tengo un cuadrito que estoy viendo bien interesante y nos dice, nos da un menú. Y dice, bueno, ¿usted de qué tipo de intervención quiere que le hable? Si de ocupación, despliegue de tropas, golpes de Estado, asistencia militar, destitución de gobiernos u otras. Podemos mencionar un montón y me gusta de pronto solamente mencionar los golpes de Estado o las ocupaciones y el despliegue de tropas, porque es como la muestra del poder más fuerte de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos de todo, golpes de Estado desde 1905 en Honduras, México, Guatemala, Salvador, Panamá, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Cuba, por supuesto. En el cono sur, ¿no? O sea, no. Todo lado. O sea que a Estados Unidos sí hay que entenderlo como un imperio. A la final, mira que Pani en el texto habla de un presidencialismo imperial. Exacto. Hablando un poco, creo, de la manera como los presidentes estadounidenses manejan las relaciones exteriores, ¿no? Sí. Sí es eso, ¿verdad? Como que medio que se saltan al Congreso porque esto es una operación militar, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, me refiero en el sentido de no pasar por el Congreso para declarar una guerra, porque dicen, no, nosotros no estamos en guerra, estamos haciendo una operación, ¿no? Digamos, lo que está ocurriendo ahorita en Irán sería o lo que ocurrió en Venezuela serían ejemplos perfectos, ¿no? No pasa por el Congreso porque no hay una declaración de guerra, sino que hay unas operaciones militares. Bueno, la estrategia llega a Donald Trump 1 y Donald Trump 2, Donald Trump primero, podríamos decirlo, hace un par de años, después de Obama, antes de Biden, y ahí no parecía que hubiera un Trump tan beligerante, ¿no? ¿No te parece? Él cambió, ¿no? Yo digamos que yo pensaría dos cosas ahí, no sé tú qué opinas, digamos, el atentado que le hicieron, yo creo que lo marcó, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser cuando uno está tan cerca de la muerte como estuvo ese tipo. Eso tiene que tener algún impacto, ¿no? O sea, no sé si tú alcanzaste de pronto a ver los videos de cómo básicamente si ese tipo no mueve la cabeza lo matan. Sí. O sea, es impresionante. Yo creo que eso tuvo que haber tenido, y yo creo que eso le dio como un sentido nuevo a este segundo gobierno de él. De pronto ha sido más, ¿qué será? ¿Cómo decirlo? De pronto más tirado como a creer que él tiene un destino o algo así, ¿no? Me da la sensación a mí. O también puede ser algo que he venido pensando ese man tuvo el problema de que se encontró con el COVID, ¿no? Entonces no sabemos si no hubiera habido COVID, qué hubiera pasado en esos años en los que no hubo COVID en su gobierno, ¿no? Que fue lo que eso afectó muchísimo a su gobierno. Yo creo que fue lo que le quitó la posibilidad de reelección cuando se enfrentó con Biden. Pero yo creo que esas dos cosas explican un poco esta nueva fuerza, este ímpetu con el que llega este señor. Yo le metería algo más y se lo he escuchado a Alfredo Jalife, que es un analista internacional mexicano, y el man dice, detrás de la propuesta de Trump y de la forma de Trump, hay todo un cuerpo ideológico que se llama Heritage Foundation. Uh-huh. Sí. Y ellos tienen es un think tank y hay una propuesta como regresar
a los valores tradicionales, pero sobre todo a asumir un papel mucho más autoritario en el gobierno e ideológico. Está la Estrategia Nacional de Seguridad que sacó el gobierno de Donald Trump 2025. Sí. Y hay algo que él denomina como el corolario de Donald Trump a la doctrina Monroe. Sí. Y allí... Se ha tenido diferentes, ¿no? Digamos que eso hace parte de lo hiperbólico de él, ¿no? Digamos que pues falta ver qué tanto eso va a ser un corolario. Digamos que empieza bien, ¿no? Pero sí, ellos hablan de que del corolario Trump a esa doctrina Monroe. Y que tiene unas intenciones claras de expandirse y alinear a su línea ideológica y política y a la America First, por supuesto, primero América sobre cualquier cosa, primero Estados Unidos, por supuesto, pero tiene una intención de expandirse y alinear, como lo mencionamos. Y ahí por eso es que Trump habla de por qué no anexionarse de Canadá, por qué no Groenlandia, exacto. Es decir, parece descarado, pero era o fanfarrón. Pero y eso puede ser en este momento una fanfarronada, ¿no? Igual podría hacerlo, pero digamos que eso sería un error catastrófico. No creo que nadie haya, pero sí son las fanfarronadas típicas de él, ¿no? Esa cuestión hiperbólica de, bueno, Estados 51 Canadá, pues una cosa absurda, ¿no? No. Sí, por supuesto. Y en esa lógica se inserta como nuestra realidad, nuestro momento de hoy. Con Venezuela, ya lo hablábamos al principio, Cuba también como una gran obsesión, Nicaragua. Y con Nicaragua andan un poco más, es como que anda un poco más silenciosa la cuestión con Nicaragua, ¿no te parece a ti? Ahora que lo pienso. Pero ya viene. Yo creo que sí, van como en un orden, ¿no? Sí. Va, vuelve, dice, bueno, Venezuela, Irán, y luego vamos con los chiquitos. Entonces... digamos que respondería a todas estas acciones militares en el hemisferio occidental, y Estados Unidos también plantea allí que sus prioridades son básicamente tres en esta estrategia de seguridad, que son básicamente tres, ¿no? Migración, tráfico de drogas, comercio, que el comercio estaría relacionado con acceso a recursos. Sin la intervención de actores externos. Estamos hablando ya de aquí de América, ¿no? Porque ellos, creo que ellos hacen, pues lo que tú dices, ¿no? Hay como unos principios, unas prioridades, y luego ellos separan por regiones, lo que habíamos visto, y la primera que mencionan es, por supuesto, el hemisferio occidental. No hablan de América Latina como tal, sino el hemisferio occidental. Yo tengo, y ya entrando un poco aquí como a echar algunas reflexiones, es que un proyecto alternativo, bueno, sabemos que Colombia viene con el presidente Gustavo Petro dando, si se quiere, un nuevo rumbo a las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, a un entendimiento distinto, ya no tan subordinado, pero que a Estados Unidos no le gusta del todo, pese a que se hayan visto y hayan un poco regularizado las tensiones, no se acabaron. Colombia siempre. Incluso creo que el mismo Petro lo dijo, ¿no? Como las tensiones no se van a acabar, pero ya nos vimos, ya nos conocemos, ya digamos que hay un principio de entendimiento, de cercanía, ¿no? De bueno, estamos acá en el mismo rinconcito grande. Sí, y pese a eso, vamos a ver qué pasa, porque lo que está en la doctrina, o más bien lo que está en esta estrategia de seguridad alineada a esta nueva doctrina, a esta nueva vieja doctrina, es el alinearse a los intereses míos. Puede que usted sea un régimen no democrático. No democrático. Ellos lo mencionan, ¿no? Ellos dicen como, a mí no me importa usted si es verde, blanco, amarillo, rojo, simplemente cada país, creo que ellos dicen algo así, me corriges, ellos dicen como cada sociedad va a definir sus formas de gobierno, lo que a nosotros nos interesa es que estén alineados con nosotros.
cómo usted se maneja hacia dentro de su país, qué régimen maneja usted hacia dentro de su país, es problema suyo. Incluso dice, ese tema del no intervencionismo, pues me disculparán mis amigos, pero es algo que yo no puedo sostener. Este gobierno también se ha caracterizado, el gobierno de Trump se ha caracterizado por ser un poco más transparente, pese a que sea incluso hasta cínico, ¿no? Sí, digamos que la hipocresía que uno podría haber sentido con Obama, pues ya no se siente, ¿no? Es algo mucho más directo, mucho más claro, mucho más cínico, como dices tú, ¿no? Y eso puede, entre otras cosas, también sugerir que a futuro, porque a Trump le quedan más o menos 3 años, unos 3 años muy difíciles para aquel que no se alinee precisamente a estos principios que mencionábamos, y que sea un proyecto alternativo que cuestione a Estados Unidos de una forma frontal. Por eso, tal vez el mayor crítico de Estados Unidos en el continente es Cuba. Y no creo que en estos 3 años Trump, con esta estrategia de seguridad, se va a aguantar una Cuba antiimperialista. Y ya lo está mostrando, ¿no? De todas maneras ya está apretando, ya no hay petróleo venezolano a Cuba, ya no hay petróleo mexicano a Cuba, está cerrándoles todas las fuentes de energía. Entonces lo que tú dices ahí se ve que ya se está moviendo en ese sentido, está apretando muy duro. ¿Qué ves un poco en ese futuro cercano sobre el posible desarrollo de la doctrina Monroe? Pues es que a mí me parece que es importante como ver qué va a pasar internamente, ¿no? En los Estados Unidos yo siento que hay cada vez como más malestar respecto a la política de Donald Trump, a la política doméstica y a la política internacional. Entonces hay que ver cuando cambie el Congreso hacia dónde se va a mover ese Congreso, si se va a mantener con mayorías republicanas o no. A mí me parece importante ver qué va a pasar en el nivel doméstico porque eso va a determinar un poco con qué fuerza va a actuar Donald Trump en el nivel internacional, ¿no? Pero digamos que yo estaba pensando también cómo es importante, valdría la pena pensar también por qué hubo una doctrina Monroe y por qué esa doctrina Monroe se hizo operativa y por qué una doctrina Bolívar nunca se hizo operativa, porque ese temor de Bolívar de que Estados Unidos se convirtiera en un problema para Hispanoamérica efectivamente se hizo realidad porque nunca se hizo operativo, pero acá nunca, entonces siempre es bueno y ahí pues tenemos a Pani, ¿no? Ver esas grandes diferencias entre Colombia y los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando ayer un poco, ¿no? Todas estas guerras civiles que tiene Colombia en el siglo XIX, Estados Unidos nada más tuvo una. En cambio, Colombia se la vive de guerra civil en guerra civil. Ellos tuvieron una cierta estabilidad política de su sistema político, la han tenido a través del tiempo. Colombia en esas guerras civiles cambiaba, cada bando armaba su propia constitución. Hubo, digamos, diferencias en la infraestructura también muy grandes, ¿no? En el desarrollo de la infraestructura de los Estados Unidos, y me parece que todas esas cosas, hubo un mercado interno muy grande, estuvieron desde siempre vinculados a las redes comerciales del Imperio Británico. Entonces todas esas cosas también nos van explicando por qué un poco se hace operativa esa doctrina Monroe que tanto problema le ha traído a América Latina, y por qué nunca se hace operativa una política que efectivamente permita la no intervención en la región latinoamericana, o al menos en Colombia, ¿no? Eso también puede tener una implicación de que los proyectos propios no hayan florecido del todo y que un contrapoder o una fuerza latinoamericana pudiera entrar en diálogo, digamos, más horizontal con Estados Unidos, ya no desde la subordinación. También responde a que logra triunfar Estados Unidos en su proyecto expansionista como potencia e imperial posteriormente. Bueno, Hilda Lecio Liévano tiene una tesis sobre eso, y es
a Estados Unidos le sirve la balcanización de América Latina, que es la balcanización de un territorio que esté fragmentado. Que se separe en pequeños países, ¿no? Exacto. Eso es lo que permite, entre otras cosas, que logre constituirse una unión de estados, que fue la Unión de Estados norteamericanos, y no una unión de estados suramericanos. Entonces sí, digamos que una pregunta muy importante que deja esto es no solamente qué va a pasar de ahora en adelante, sino por qué pasó esto, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos de un momento a otro, o de un momento a otro no, a través de un proceso muy largo, logran hacer operativo un imperio, que primero va a ser continental y luego va a ser un imperio global? Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, o pues habría que revisar eso, pero digamos que podría ser a partir de del final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y creo que es una pregunta central, un poco volver sobre nuestra historia, que precisamente es lo que intentamos hacer acá, ¿no? Echar una reflexión un poco despreocupada, pero al mismo tiempo juiciosa sobre esos grandes asuntos que nos corresponden como país, pensando un poco en voz alta y también reflexionando sobre cuáles podrían ser las salidas o cuáles podrían ser esas rutas que nos marquen ciertos derroteros, pero también en ese sentido valdría la pena que las personas que escuchan este podcast nos escriban, interactúen un poco, dejen sus comentarios y pues también sus reflexiones, ¿no? También esto es importante llenarlo o nutrirlo, y también qué le gustaría a la gente que pudiéramos hablar en este espacio, ¿no? Sí, me parece que esa es un poco la idea, ¿no? También, digamos, poner a hablar las historias de los diferentes países, cómo ha sido la historia de Colombia, cómo ha sido la de Estados Unidos, qué se ha propuesto desde acá mismo, ¿no? Desde Colombia, para superar la pobreza, para superar la violencia, que es algo que hemos venido hablando, lo hablamos inclusive hace un momento, hace un par de horas, ¿cómo sería Colombia si no fuera tan pobre y tan violenta, ¿no?